con esta otra bacteria. Le inyecto al ratoncito y el ratoncito va a morir, como acá. Está liso al calor, le inyecto, el ratón no muere. Pero pongo este material más la rugosa, mezclo los dos y el ratoncito muere. ¿Por qué será? Porque al Con el calentar, ¿qué calor estoy se ha haciendo? modificado. Generando Es daño natural. en la membrana, que va a salir de ahí su material genético. Y si está este gen que le confiere la patogenicidad a esta bacteria, entra en esta que no es patógena, está transformando su material, se está uniendo a su material genético. Entonces, esta cepa ya se está transformando en una cepa de qué tipo? Patógena. Patógeno. Y en los virus eso pasa, chicos. Los virus mutan continuamente, por eso aparece, ¿no? Una cepa, otra cepa viral, porque ese material está mutado y esa mutación puede generar mayor patogenicidad en un virus, ¿no? Y el SARS-CoV-2 se dice que eso ha pasado, ¿no? Y hay otras teorías que dicen que en laboratorio se ha creado porque han manipulado, queriendo producir bombas biológicas, y pues han generado, sobre todo para eliminar a los viejitos. Esa es la teoría, ¿no? Una de las teorías. ¿Cuál será la verdad? ¿Qué es un gen, chicos? Es una secuencia de nucleótidos ¿Ya? ¿Qué cosa? Esa que secuencia codifica para una proteína específica. que codifican, ¿no? ¿Para qué cosa? La secuencia de aminoácidos de qué cosa, de una Una proteína. Mensajeros. Transferencia. Entonces pregunto, para que se produzca el RNA ribosómico y participe en la síntesis de una proteína, ¿qué tiene que hacer el gen en el ADN? Ya pues, ¿qué tiene que hacer, chicos? Expresarse. Transcribir. Está bien, expresarse. Y ese gen que codifica para los RNA ribosómicos, ¿en qué se va a transformar? ¿En qué tipo de RNA? Ribosómico. Cromosoma, soma cuerpo y cromos color. ¿Contiene ese material? ¿Nuestro qué cosa? ADN. ADN. Y cuando se replica ese material genético, ¿dónde se está repartiendo? En las células hijas, ¿no? En cambio, las bacterias son seres Unicelulares. tienen el ADN bacteriano y tienen este ADN de doble cadena circular. ¿Cómo se llama? Plásmido. Plásmido. Y eso le confiere o no resistencia a la bacteria. Sí. Le confiere resistencia. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran los genes de Resistencia. y cuando tengamos que clonar cualquier cosa, usamos estos vectores, chicos. Ahí yo puedo poner un promotor de mi gen, puedo meter en el gen LAC-Z proteínas y a través de poner ese plásmido en una bacteria yo replicar estos plásmidos, estoy replicando los genes y si se expresan, ¿en qué van a transformarse? En una Proteína. Puedo clonar la proteína de la glucosa 6-fosfatasa, puedo clonar el gen de la fenilalanina hidroxilasa, puedo clonar el gen de la insulina y hacer que se exprese después y se produzca qué cosa, la
La proteína. Hay variaciones en cuanto al tamaño de el genoma bacteriano. Por ejemplo, el Mycoplasma hominis tienes, ¿cuántas pares de bases tiene aquí, chicos? 760. Falso, no son pares de bases, kilobases dice, he dicho pares de bases. ¿Cuántas pares de bases equivale 760? 760.000. Exactamente. Porque un kilobase, ¿cuántas pares de bases tiene? Ahí abajo dice. 1000 pares de bases. E. coli tiene 4.600 pares de bases. Y si pongo, kilobases, y si pongo en pares de bases, ¿a cuánto corresponde? 4,6 por 10 a la ¿cuánto? 3. Las 6. A las 6, pues. Si le aumento 3 ceros, recorran 6 espacios tengo que recorrer, ¿no? Eso es 4,6 por 10 a la ¿cuánto? A la 6. A las 6. A las 6. Matemáticas, se aplazan ustedes, ¿no? 0 a la izquierda los médicos. De verdad, por eso han elegido medicina. ¿Qué dice ahí? Cierto. 4 por 10 a las 6. 10 a las 6. ¿Y esto es lo mismo que eso? ¿Sí o no? Sí. Sí. Tengo que multiplicar por 1000. ¿Cuántos ceros aumento? 3 ceros. Y si recorro y pongo 4,6 por 10 a la ¿cuánto? 1, 2, 3 más 3 ceros, 10 a la 6. Ya no son kilobases, ¿qué son? Pares. Pares de bases. Esta doble hebra, ¿cómo está en el ADN? ¿Lineal o súper enrollado? ¿Ah? ¿Qué histonas tenían las procariotas, chicos? ¿Cómo se llamaban las histonas? Las Poliaminas. ¡Ay! ¿Cuál es el tamaño de los plásmidos? ¿Cuántas pares de bases tiene un plásmido? 200.000. 200.000. De 1000 a 200.000. Eso es para que razonen. O equivalente a cuánto, una kilobase, ¿a cuántas pares de bases corresponde? 1000 A 1000 bases. Y si digo 200 kilobases, ¿a cuántas pares de bases va a corresponder? A 200. 1200. Tengo que poner cero. Algo que no tenemos que olvidarnos, esto tiene replicación autónoma. Es decir, meto donde meta ese plásmido, se va a replicar él solo, ¿está claro? ¿Y dónde voy a meter este plásmido? Generalmente, si quiero hacer clonación de genes, en Bach. En bacterias. Las bacterias. Y esa bacteria me va a servir como célula hospedadora. Y puedo producir, inclusive, si meto el gen de resistencia al cloranfenicol y le meto ese plásmido, esa bacteria en medio de cultivo, ¿con qué antibiótico la voy a cultivar? Cloranfenicol. Cloranfenicol. Y son herramientas muy importantes en biología molecular, chicos. Porque eso es lo que hacemos, ponemos genes de resistencia a los antibióticos y hacemos construcciones para, por ejemplo, identificar una bacteria de otra. Si yo he utilizado de principio un plásmido que tiene el gen y después quiero poner en un plásmido de sobreexpresión y hago los cultivos y mis construcciones de cómo puedo yo diferenciar si el primero era resistente a ampicilina y el segundo es resistente a cloranfenicol,
ponerle cloranfenicol y solo van a crecer aquellas cepas que han recombinado mi gen y tienen el gen de resistencia al cloranfenicol y no así a la ampicilina. Entonces son herramientas muy importantes en biología molecular, las bacterias modificadas con esos planos. El genoma viral, ¿qué es? ¿Qué tiene como material? ¿Puede ser qué cosa? ADN o ARN. O en algunos casos tiene RNA y ADN. ¿En qué casos el virus del COVID tiene los dos materiales, RNA y ADN complementario? Cuando está haciendo qué cosa, la retrotranscripción, ¿no? Para replicarse el virus del COVID, como tiene ARNA, ¿qué tiene que hacer? Transformarse en un cDNA. Y ahí tiene una cadena de RNA y otra cadena de cDNA. Y después, cuando se replica, ya no es ARNA, es una cadena de ADN. Entonces, puedo tener virus con simple cadena como es de ADN, con doble cadena de ADN, como en el caso del COVID, virus de ADN ¿de qué tipo? Simple. ARN. O puede haber de doble cadena o virus combinado de simple, los retrovirus aquí están, ¿no? Y hepatnavirus es un virus de doble cadena de ADN. El dogma central de la biología molecular que dice que el ADN cuando se duplica su material, ¿qué está haciendo? Una replicación. Cuando se expresa, ¿qué hace? Transcripción. ¿En qué se está transformando el ADN? En ARN. ¿Y esto en qué termina después de expresarse? Proteínas. Proteínas. Es decir, síntesis ¿de qué? Proteínas. En este caso, el RNA de COVID tiene que, para replicarse, hacer ¿qué cosa? Retrotranscripción. Y hemos usado, ¿no? Para el tratamiento del VIH, para ¿qué tipo de, en realidad, drogas que inhiben a quién? Retrotranscriptasa. Entonces estoy evitando ¿qué cosa? Dando ese tratamiento en el VIH. La replicación. La retrotranscripción. El ADN puede hacer dos procesos importantes. Cuando está en la fase S y está en proceso de división, ¿qué hace? Replicación. Se replica. A partir de una doble cadena, ¿qué está produciendo? Dos cadenas. El 50% una corresponde a esta hebra madre y el otro 50% a la nueva hebra. Lo mismo, esta es la cadena 5'3' y esta es la que cadena, esta azul fuerte. 3'. 3'5'. Entonces la nueva que se está replicando, ¿en qué sentido está aquí? 3'. De 3 a 5'. ¿Y esta en qué sentido? De 5'3'. 5'3'. Entonces la replicación siempre es en sentido 5'3'. ¿En qué sentido se está replicando esta cadena? De aquí para allá. Y esta de aquí para aquí. Y esta se replica en pequeños fragmentos de Okazaki. Después les voy a hablar. Y la transcripción es ¿qué cosa? Expresión de ¿qué hemos dicho? Genes. Los genes. Y después se traduce y ¿en qué termina? En proteína. La base para todo eso, ¿quién es? El ADN. ADN. Es la molécula que es la base de ¿qué, chicos? De la vida. La vida. La vida. Y si vemos la teoría de la evolución, dice, ¿dónde se ha creado la vida? ¿En el fondo de dónde? Del mar. Del mar. Donde se han unido los carbonos, hidrógenos, oxígenos generando moléculas, estas, en este caso, proteínas. Y estas proteínas después han dado lugar a los ácidos nucleicos. Pero
hay otra teoría que dice cómo, ¿no? Primero existen los ácidos nucleicos porque estos codifican la información para la síntesis de la proteína. Entonces estamos en lo mismo que decir, primero es el huevo o la gallina. Y hasta ahora no se tiene esa respuesta. ¿Cuál es la molécula más libre que no depende de nada? ¿El ARN o el ADN? ARN. El ADN. ARNA. El ADN depende del RNA, necesita la RNA polimerasa, un primer, un cebador. ¿Qué hace este ADN? Hemos dicho, almacena, ¿qué cosa? La información genética. ¿La transfiere a quién? A tus descendientes. Se expresa, ya sabemos cuando se expresa qué está produciendo la información genética. Las Proteínas. ¿Sin proteínas puedo hacer metabolismo? No. No. ¿Puedo generar funciones fisiológicas? No. Cuando hablamos de biología molecular, la era de la genómica, nos referimos a esto, a los genes, al estudio, la secuencia de todo esto, qué codifican, qué producen. Y cuando digo la era proteómica, me refiero al fenotipo que estoy produciendo, la proteína. Ahorita estamos en esa era, chicos, es la más compleja. La era de la genómica ya está pasando de moda, ahora estamos entrando en la era de la Cuando yo hice mi doctorado en biología molecular, he empezado el 2005, estaba en su boom. Pero en Bolivia no hemos llegado, pues, ni siquiera a nada. A nivel de evolución, estamos 50 años retrasados, por lo menos con Europa. Ya hemos dicho todo eso. ¿Qué enzimita replica, chicos? Y hace el enlace fosfodiéster. ¿Y qué necesitamos para eso? Los desoxirribonucleótidos trifosfatos. ¿Qué enzima es la que une este grupo oxidrilo con el fosfato en el carbono 5? Es decir, el oxidrilo está haciendo el ataque al fosfato alfa, si quiere. ¿Qué se libera aquí? El pirofosfato más agua. ¿Y qué está formando aquí el enlace? ¿Qué tipo? Entonces, esa enzimita, ¿qué proceso está haciendo al hacer esa reacción? ¿Replicación o transcripción? Replicación. Algo que esto necesita, una guía, un cebador, un primer. ¿Y esto de qué es? ¿ARNA o ADN? ARN. Por eso decimos el ADN depende del RNA y no así el RNA del ADN. Porque esta enzima para que replique necesita este cebador y este cebador es primer. Hay 3 polimerasas en eucariotas, pol 1, pol 2 y pol 3. La pol 1 hace la actividad correctiva que saca estos primers y coloca los nucleótidos, desoxirribonucleótidos correspondientes. A eso le llamamos actividad exonucleasa 5', 3'. Y la pol 3 y la pol 2 tienen una actividad exonucleasa 3', 5'. ¿Qué hace esto? A medida que estás replicando, si en vez de poner aquí citosina ha puesto timina, la misma enzima saca esto y pone el nucleótido correspondiente. Reconoce los errores y por eso no tenemos muchas mutaciones. Porque si hubiera mutaciones seríamos llenos de enfermedad. Por eso hay una fidelidad en la replicación. Entonces, ¿qué necesito para replicar? Una cadena madre que va a servir de molde para generar las cadenas hijas. Y a partir de una doble cadena, en ese proceso de replicación, ¿cuántas cadenas hijas se están generando? 2. ¿Y dónde se abría y se cortaban las dobles ligaduras cuando había alto contenido de qué les dije? Citosina y guanina. No, al revés. Adenina y timina. Adenina, guanina.
A esto se llama horquilla de Repli. Ocasión. ¿Quién desenvuelve en realidad el ADN súper enrollado? La Topoisomerasa. Luego necesito la tijerita la helicasa que está rompiendo los puentes de hidrógeno. Necesito la primasa que genere los primers. Necesito la proteína de unión a la cadena simple del ADN para que mantenga esa cadena separada. Entonces, en procariotas hay un solo origen de replicación. En cambio, en eucariotas hay varios orígenes de repli. El ADN sirve como molde cuando se expresa ¿para qué proceso? ¿Ah? Para la Transcripción. Y ahí está. Si esto está en dirección 3'5', el RNA, ¿en qué dirección se sintetiza? 5', 5', Siempre, no se olvide. Y tiene esa dirección. Es complementario, es paralela. Y cuando digo código genético, me refiero a que hay 64 codones. ¿Sí? Son 4 nucleótidos. Y cada 3 hacen un codón, 4 elevado a la 3. ¿Cuántos codones serían en total? 64. 3 son codones stop y un codón de inicio, AUG. Los codones stop, ¿cuáles son? UAC, UAA y UAG. ¿Dónde se llevaba a cabo la síntesis de proteínas, la traducción, chicos? En los ribosomas. ¿Qué maquinaria necesito para eso? ¿Qué tipos de RNAs? Mensajero, de transferencia y ribosómico. Y algo muy importante han olvidado. El mensajero. Mensajero. Muchas proteínas, ¿no? Sí. ¿Qué estoy formando ahí haciendo ese proceso? ¿Qué enlaces? Peptídicos. Peptídicos. Y estoy generando la secuencia de aminoácidos. ¿Puedo yo descifrar a partir de la secuencia de aminoácidos la secuencia de nucleótidos en el ADN? Sí. Y en realidad, para determinar la secuencia de una proteína, utilizo el RNA mensajero. Hago la extracción de RNA y no así ADN. Porque el ADN, ¿qué tiene? Regiones intrónicas y regiones exónicas. En cambio, el RNA, que codifica exclusivamente la secuencia de nucleótidos, codifica factores. ¿Está claro? Sí. Diferencias entre estos procesos. Replicación en procariotas, ¿dónde se lleva a cabo? Ya pues. Protoplasma. Replicación, transcripción, traducción, ¿dónde se lleva a cabo en procariotas? Protoplasma. Al mismo tiempo que se está replicando, se está traduciendo y se está transcribiendo. En cambio, en eucariotas, ¿no? Primero se lleva a cabo la replicación en el núcleo. Después puede, aparte, llevarse a cabo la transcripción. ¿Dónde? En el núcleo se procesa el RNA, se sacan las regiones intrónicas, este es el RNA mensajero maduro. ¿Y dónde tiene que sacar la información para que se sintetice la proteína? Al citoplasma. El citoplasma. ¿A qué parte exclusivamente? Ribosomas. Esas son las diferencias. Christian Dubé, en realidad, es un premio Nobel en Bélgica. Y este señor dice algo muy interesante y es verdad. Este mundo es del RNA, no es el mundo del ADN. Porque ya sabemos, el ADN ¿de quién depende? Del ARN.
mientras que la RNA puede actuar por sí mismos. Y los virus RNA son estos. Y los más patógenos son los virus RNA, ¿no ven? Virus de la hepatitis es RNA, el virus del VIH es RNA, el virus de la influenza es RNA, el virus del VIH es RNA. Entonces, ¿de qué tipo de molécula estoy hablando? Retrovirus. Retrovirus. Y ahí tengo al virus de la gripe. ¿Cómo se llama este virus? Influenza. H1N1, H1N3, hay diferentes, ¿no? ¿Por qué se llama H1N1? ¿Alguien me puede decir? Por la hemaglutinina y la neuraminidasa que tiene. Exactamente. Hemaglutinina es la proteína que va a permitir que, mediante el cual va a ingresar a las células. ¿No ve? Y la neuraminidasa, ¿qué es? ¿Qué hace esta enzima? Facilita la liberación del virus. ¿Qué está haciendo la neuraminidasa? La neuraminidasa. Retirando, ¿no? ¿Qué hace la enzimita? Rompe los enlaces y libera el ácido Neuramínico. ¿no? Y es la vía mediante el cual este virus va a poder infectar a las células. Y cuando tengo gripe, ¿cuáles son mis síntomas, chicos? La influenza H1N1, la gripe española, hace años ha matado un montón de gente igual que el COVID. ¿Cuáles son los síntomas cuando tengo gripe? A un pequeño resfrío. Dolor de garganta. Debilidad. Dolores de cabeza, escalofríos, me duelen las articulaciones, hay astralgias, cefaleas. ¿Eso por qué? Porque tengo que hasta me puede matar, ¿no? Sí. En cambio, un resfrío común es otro tipo de virus donde va a pasar desapercibido y los efectos no van a ser tan graves. Yo antes, ignorante era. Cuando decía gripe y resfrío, pensé que era lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? La gripe, ¿por quién está causada? Por virus de la influenza. influenza. En cambio, un resfrío común es otro virus que no es de esta familia de influenza. ¿Para qué hemos estudiado y visto la estructura del ADN, RNA, etcétera, proteína? Porque son herramientas que nos van a hacer la detección tanto de bacterias, de virus, de parásitos, detecciones de genes humanos para identificar mutaciones. Entonces, es importante utilizar como herramientas en procesos tanto de diagnóstico, tanto de tratamientos inclusive. Si hay mutaciones, si hay patologías de origen genético, podemos hacer, en este caso, ingeniería genética usando herramientas de biología molecular, poder sustituir esos genes mutados por genes normales y estar arreglando, ¿no?, esos problemas genéticos. Ahora, se está trabajando en ese campo, ¿no?, la ingeniería genética prácticamente. Y esas enzimas son importantes en biología molecular. ¿Cómo se llaman? Las nucleasas. Las nucleasas. Esas. Cortan en los extremos, ¿cómo se llaman? Exonucleasas. Nucleasas en la parte interna. Entonces, estas tijeritas tienen secuencias específicas. Por ejemplo, si yo amplifico, me voy a inventar el gen que codifica. ¿Para qué les digo? Para el factor de crecimiento, no es verdad lo que estoy diciendo, ya epidérmico. Y yo digiero esta secuencia genética con enzimas donde tiene normalmente, si no hay mutación, 3 puntos de corte. Entonces, en esa secuencia de ese gen vamos a encontrar en 3 lugares, si hay corte con ECOR-R1, GAA-TTC. En otro lugar, GAA-TTC y en otro. Entonces, hay 3 puntos de corte. ¿En cuántos fragmentos se está dividiendo ese material genético, estas enzimas, chicos? Si hay 3 puntos de corte.
3. 3. No, pues En 4. 4. ahora si hay una mutación en un punto y en vez de adenina hay timina, ¿esta enzima va a cortar? No. No. Entonces ya no voy a tener 4 fragmentos. ¿Cuántos fragmentos voy a tener? 3. 3. Y estas enzimas, cuando yo después de hacer una PCR en ese gen, que es para el factor de crecimiento epidermoide o que dije, dependiente de insulina, ya no me acuerdo cuál dije. Entonces voy a yo poder digerir ese producto PCR con estas enzimas, hacer una electroforesis y voy a tener 4 fragmentos y todo está normal. Y si tengo solo 3 fragmentos, estoy diciendo hay una mutación en este lugar. Y a esa técnica se llama PCR-RFLP, es decir, polimorfismo de fragmentos de restricción del ADN. Algo que las bacterias hacen, estas enzimas, ¿de dónde se han conseguido como herramientas para biología molecular? De bacterias. Por ejemplo, la EcoRR1 viene de la cepa Escherichia coli Rosemary Yáñez 13. ¿Qué? Sí. ¿Su nombre, La doctora? que ha descubierto. No, no es mentira, falso, pero es así. Estas iniciales vienen de la persona que ha descubierto y el número es cepa 13, 14, dependiendo, ¿no? Entonces le han dado ese número, estas siglas, a esta E. coli. Y esta produce esta endonucleasa, EcoRR1, donde corta en la parte central. Son endonucleasas generalmente las enzimas de restricción. Esta HGA1 viene de Haemophilus gallinarum y corta en esta secuencia, pero no importa cuando está N, puede ser guanina, puede ser adenina, puede ser citosina, puede ser timina, eso significa N, no importa el nucleótido que esté. Ojo, decimos que es un corte romo cuando el corte es directo. Digamos, esta es la doble cadena, cosa que no es verdad, el corte va a ir así. En cambio, es romo cuando uno corta aquí y el otro corta en el otro pedazo aquí. O aquí, una cadena corta aquí, la otra aquí. Entonces, en ese caso decimos que la enzima está haciendo cortes cohesivos, no romos. Algo que las bacterias hacen para protegerse de estas enzimas es en sus bases nitrogenadas que están haciendo Metilación. Metilación. ¿Y qué enzimitas hacen eso? Las Metilasas. Entonces, la bacteria, ¿para qué está metilando su material genético? Para defenderse de ¿quiénes? De las enzimas. De las enzimas estas. Y algo muy importante, estas enzimas reconocen el material propio de lo ajeno, porque si no destrozarían nuestro material. Nosotros también tenemos nucleasas, pero reconocen mi ADN propio y destruyen el ADN extraño. Porque si no hubiera eso, chicos, pucha, habría, ¿no?, una recombinación de material transformado y generaríamos una infinidad de especies, ¿no es cierto? Combinando mi material genético con otros. Ya no voy a hacer conclusiones porque creo que hemos descrito muy explicativamente. Ahora vamos a correr porque ya hemos explicado muchas cosas. Vamos a hacer una revisión de lo que es la replicación, rapidito. ¿Ya ha dejado de compartir? ¿Sí, no ve? Sí. Sí. Batería se está agotando. Un ratito. Les cuento que ha habido un corte tremendo aquí en mi barrio y eso ha generado que se quemen varios equipos. Creo que los míos no estaban encendidos, espero que no se haya quemado nada. Mis vecinos están correteando, se ha quemado, se ha quemado.
Ha sido tan fuerte el corte que ha quemado varios aparatos, chicos. Bueno, replicar es generar qué cosa a partir de una hebra madre, generar qué cosa. Hebras hijas. Hebras hijas. Hebras hijas. Hebras hijas. ¿Esto en qué proceso se lleva a cabo? ¿Durante qué? En el ciclo celular. La La división. división. División celular. Fase, Mitosis. En la fase S. Fase fase S de la S. división. celular. De la división celular. ¿Qué tipo de replicación es? Hay dos hipótesis. Semiconservativa es esta. La mitad viene de la cadena madre y la mitad es la cadena nueva. Cuando decimos conservativa se mantiene la hebra madre y se generan las dos cadenas nuevas, hija. O la otra es la dispersiva, donde un trozo es de la hebra vieja, otro trozo es la nueva y así. ¿Cuál de estas teorías es la que se lleva a cabo en la replicación, chicos? Semiconservativa. Conservador. Y esto ha demostrado Mendelssohn y Stahl a través de un experimento marcando en realidad con nitrógeno 15 y nitrógeno 14. Con nitrógeno 15 ha marcado las hebras originales y la hebra nueva se ha sintetizado y es el marcaje con nitrógeno 14. Entonces de esa manera él ha dicho esta replicación es Semiconservativa. la reacción que hace la RNA polimerasa, ¿qué es? ¿Qué está generando? ¿Qué tipo de enlace? Fosfodiéster. Fosfodiéster. Para eso sus precursores, que son los DN, Nucleótidos. nucleótidos. desoxirribonucleótidos trifos, Fosfatados. de adenina, de guanina, de citosina y de timina. Tim. ¿Qué libera esto? Una molécula de Pirofosfato. La pirofosfatasa rompe y genera energía para formar, ¿qué hemos dicho? El enlace. Fosfodiéster. ¿De dónde viene entonces esa energía de estos nucleótidos? ¿Sí? Fosfato. Si hago una replicación, ¿cuántas cadenas estoy generando? Dos. Y a partir de estas dos, ¿cuántas puedo generar? 4. A partir de estas 4. 8. 8. Y cuando hago la PCR, eso pasa. Es una replicación in vitro. Hago un ciclo, genero 2 cadenas. Hago 2 ciclos, 4, 3 ciclos, 8. Si hago 30 ciclos, fíjense la multitud de copias que estamos generando. Y este es también antiparalelo, porque si esta va en dirección 3', 5', la que se está replicando, ¿en qué dirección viene? 5', 5', 5', 3'. Y esta es 5', 3', la que se replica, ¿en qué dirección se va a replicar? 5'. Y 3'. Entonces es antiparalela y es complementaria. ¿Qué necesito para replicar como base? La doble. Doble cadena. Doble Para cadena. generar los primers, ¿qué necesito? Los DMTP. Ribonucleótidos. Los nucleótidos. ATP. Y para hacer la polimerización de desoxirribonucleótidos, ¿qué necesito? Los DNT. De ATP, de desoxiadenosintrifosfato, desoxiciridintrifosfato, desoxipanosintrifosfato y desoxitimidintrifosfato. Fosfato. Más simple, DNT. DNTP. ¿Qué enzimas necesito? Polimerasa. Para replicar necesito, no es tanto, la 2 y la 3. La 1 es para corregir sobre todo, ¿ya? Porque necesito corregir si hay mutación. ¿Y qué estoy generando en este proceso? 2 cadenas, ¿qué? Hijas. Igual. ¿Y qué enzima necesito para generar los primers? La primasa, ¿cómo se llama? ARN Polimerasa. Polimerasa. ¿Qué proteína es? Porque es esta una enzima. ¿Es una proteína?
Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cómo se llama la proteína? TNAG. Y pregunto, ¿el gen cómo se llamará? Porque esta es una proteína, es un gen que tiene que expresarse y producir esta proteína para replicar. ¿Cómo se llama el gen? D minúscula NAG y con itálicas, y eso quiere decir que es el gen. Y esta sigla me está diciendo que es la La Proteína. Si digo ADN polimerasa es proteína, ¿no? Y si digo gen de RNA polimerasa, ¿esto con qué tengo que escribir? Minúscula. minúscula. Eso es muy importante porque cuando lean artículos, ustedes se van, ven esa nomenclatura, dicen, está hablando del gen, está hablando de la proteína, ¿ya? Ah, ya. La ligasa es la enzimita que liga esos pequeños fragmentos de Okazaki. Es decir, ¿cuál es el que se replica en pequeños fragmentos de Okazaki? Esta cadena. Esta hebra retrasada. Esta es la adelantada porque está en la buena dirección 5', 3'. En cambio, esta no. Y pequeños fragmentos. Un primer se replica. ¿Y quién corrige eso? La ADN polimerasa saca esos primers, coloca los desoxirribonucleótidos correspondientes. ¿Y quién une esos pedacitos? Esta enzima. ¿Cómo se llama? Ligasas. Ligasas. La proteína de unión simple se fija a la cadena simple que está separada, porque ¿qué necesito para generar la replicación? Que se separe la doble cadena. ¿Y quién separa esas dobles cadenas? Estas enzimas, las helicasas. La DNAB es otra proteína. ¿Qué está haciendo? ¿Está rompiendo qué cosa? ¿Puentes de qué? De hidrógeno. 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 La prima pria es la que genera en realidad el primer, él se va, DOR, ARNA polimerasa, ¿ya? Y la topoisomerasa es la que desenrolla, ¿qué cosa? El AD. La de ADN. Está enrollado, no se va a replicar. Todo eso que ya hemos dicho. En bacterias, en procariotas, hay un solo origen de replicación. Y aquí está, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí esta topoisomerasa? Desenrollando la doble cadena. ¿Qué está haciendo la helicasa? Cortando los puentes de hidrógeno. ¿Qué enzima es esta? La prima A o DNAG, la que está generando el primer de ARNA. Esta es la polimerasa, es la que está polimerizando. Y la proteína de unión simple al ADN es la que se une y separa. ¿Está claro? Y esta cadena, ¿cómo se replica? En pequeños fragmentos. En pequeños fragmentos. Pequeños fragmentos. Esa es la hebra discontinua o retrasada. La otra es la hebra continua o adelantada. ¿Está claro? ¿Tiene que tener fidelidad este proceso? Sí, porque si hay mutaciones, tendría una serie de ¿Verdades? Y aquí fíjense en E. coli, son más de 50 proteínas que están haciendo este proceso. Tenemos la RNA polimerasa. ¿Estos son genes o son proteínas, chicas? Viendo esto. Genes. ¿Por qué estoy hablando del ADN de E. coli? Que es circular y de doble cadena, ¿no ve? Y en cada una de estas partecitas tenemos un gen que después va a dar lugar a ¿qué? A una enzima. Por ejemplo, el DNAQ codifica ¿para qué? Para la DNA polimerasa 3 y esta es la subunidad, no me acuerdo cuál será, no estoy segura, pero tiene 10 subunidades, por eso hay diferentes genes que codifica porque son 10 subunidades. Hay varios genes de terminación, los TER, TER, ahí está. Después tenemos la DNA ligasa. Entonces, todas estas proteínas están implicadas en ese proceso de replicación y solo estamos hablando de las proteínas más importantes y conocidas en lo que es las herramientas de biología molecular, ¿sí? En eucariotas
hay en cambio 5 polimerasas. En procariotas hay 3, la pol 1, la pol 2, la pol 3. En eucariotas está la polimerasa alfa, la beta, la gamma, la delta, la epsilon. Pregunto, si hay una toxina que me mata y está inhibiendo a la polimerasa gamma, ¿está actuando sobre eucariotas o procariotas? Eucariotas. 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 Entonces, ¿eso me mata? ¿Sí? Sí. Me mata, porque está inhibiendo mi maquinaria de De replicación. Y si actúa sobre la pol 3, ¿qué está inhibiendo? Síntesis. ¿De qué? ADN. De las bases. No, la replicación Bacteriana. porque estoy inhibiendo a la pol 3. Pues ¿qué estoy inhibiendo? La replicación de Bach. De las bacterias. ¿Mi replicación se afecta ahí? No. No. No, porque estoy hablando de la replicación de su maquinaria de la bacteria, De la que nada bacteria. tiene que ver conmigo, ¿ya? Sí. Ya hemos dicho, fragmentos de Okazaki, todo eso, son más o menos que esos fragmentos tienen una talla de 1500 pares de bases en procariotas y en eucariotas son más chiquititas, 150. Y cuando digo replisoma, me refiero que es un complejo de varias enzimas. Está ahí la polimerasa 3. Cuando digo primosoma está formado por 2 enzimas, la primasa y la helicasa. Y dentro del replisosoma tenemos el primosoma, la polimerasa A, tenemos la proteína de unión a la cadena sencilla del ADN y tenemos la polimerasa de tipo 1. Todo ese conjunto enzimático genera el replisosoma, ¿ya? Y diferentes tamaños tiene, pesos moleculares, no interesa, voy a pasar. Lo que sí importa, la pol 1 que tiene actividad exonucleasa 3', 5'. En cambio, la pol 3, aparte de tener proceso de replicación, también tiene actividad correctiva 3', 5'. Y la pol 2, ¿qué tipo de actividad tiene? Exonucleasa 3', 5'. ¿Está claro? Sí. Hay variaciones, la pol 3 es grande, es una enzima constituida por 10 unidades, en cambio la ADN polimerasa 1 es una sola cadena. Y esta es importante porque tiene 2 actividades. Rufus-Refriding quiere decir actividad correctiva 3', 5'. Y Nick Translation, ¿qué está haciendo esta enzima, la pol 1, en esta actividad? Reemplazo de Usando. ¿Qué está retirando, chicos, esta enzima? En el extremo 5'. ¿Qué retira en el extremo 5' esa enzima? ¿Con qué ha iniciado la polimerasa, pues, en ese extremo? Con un cebador. Entonces, eso está retirando esa enzima, exonucleasa 5', 3'. ¿Qué está acomodando luego? ¿Qué pone? ¿Qué rellena? Los nucleótidos Correspondientes. Cuando digo proofreading, ¿qué quiere decir? Que está haciendo una actividad correctiva. ¿En qué sentido? Exonucleasa. 3', 5'. Es decir, ¿en qué extremo saca el nucleótido y vuelve a acomodar? En ese extremo. Y la pol, al mismo tiempo que replica, al mismo tiempo corrige. Es una enzima bastante, ¿cómo se llama? Inteligente. Porque ella misma, si digo exonucleasa 5', 3', ¿dónde está? Sacando, ¿qué cosa hemos dicho aquí? Los Los cebadores. Pregunto, ¿esta es la hebra retrasada o la hebra continua? La retrasada. Retrasada. Usada.
Entonces, ¿qué pol aquí está actuando con actividad exonucleasa 5', 3'? Uno. Polo 1. ¿Qué hace? Saca el primer, coloca los desoxirribonucleótidos correspondientes y la ligasa es la que une esos fragmentos. ¿Está claro? Saca y pone el nucleótido correspondiente. ¿Qué actividades? Exonucleasa 5', 3' o 3', 5'. 5', 3'. No. ¿Qué hay pues aquí? 5'. ¿Qué posición es esta? ¿Dónde está el oxidril? ¿Qué posición es esta, chicos? ¿La polimerización en qué sentido se lleva a cabo? 5, 3. 5', 3. 5 a 3 prima. Entonces, ¿ex extremo qué extremo es? 3. Entonces, la actividad correctiva, ¿en qué sentido está haciendo? Si ha sacado, fíjense, la enzima está sacando este nucleótido porque está mal acomodado. ¿Y qué va a poner ahora? El nucleótido correspondiente. Entonces, ¿qué actividad es esta? Exonucleasa 3', 3'. 3', 5'. En cambio, la que retira los primers, ¿dónde está haciendo el corte? A este extremo, ¿no? ¿Y qué actividades si corta aquí? 5'. 3'. Exonucleasa. ¿Por qué exo? ¿Dónde están haciendo los cortes, chicos? Los En extremos. los Extremos. extremos. En cambio, las endonucleasas, ¿dónde cortan? En el medio. En el Medio centro. o en el interior. Y el ADN, para protegerse en eucariotas de esto, a este extremo va a poner un guanosina metilada. Ahora la enzima endonucleasa o la exonucleasa puede degradar ese ADN si tiene un capuchón. Guanina, No. guanosina. Está metilado, ¿va a poder cortar? ¿No? No. El ADN hace eso para protegerse de las enzimas de restricción. Extracción. Hemos explicado eso. Y algo muy importante aquí que esta enzima necesita, igual que las sinasas, ¿qué cosa? Magnesio. Necesita un tampón cuando hacemos la PCR adecuado para llevar a cabo ese proceso. ¿Y qué necesita? Hemos dicho esta enzimita. ¿Qué es esto? Salvador. Esta es la pol 3. Algo importante, ¿dónde está su actividad polimerasa? En la subunidad alfa. En la subunidad de epsilon que tiene la actividad exonucleasa. ¿Qué tipo de actividad hemos dicho? 3'. 5'. 5'. Entonces, ¿qué está haciendo esa enzima? Formando ¿qué enlace? Fosfo. Fosfodiéster. ¿Y para eso qué tipo de nucleótidos necesito? Trifosfatado. Bifosfatado. ¿Y la ligasa qué hace? ¿Qué está haciendo? Rompiendo ¿qué cosa? Para La doble cadena de la doble ADN. cadena. ¿Qué enlace se está rompiendo? Los Puentes puentes de de hidrógeno. Hidrógeno. Se abre la cadena, ¿qué burbuja se está formando? Replicación. ¿Quiénes se acomodan una serie de Proteínas. ese complejo que ya hemos mencionado, ¿no? El repliciosoma. Hay dos tipos de topoisomerasa. Estas son las que desenrollan el ADN. ¿Qué tipo de superenrollamiento tiene el ADN? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y la girasa corta en las dos cadenas y hace girar el ADN. En cambio, la topoisomerasa no corta en una sola hebra. Y si hablamos de bioquímica, este tiene la tirosina, y si es tirosina, ¿qué tiene? El oxi. Es a través de que esta topoisomerasa está atacando al fosfato, rompiendo el enlace fosfodiéster. Si es en una sola cadena, ¿qué tipo de enzima es?
1, 1. 1, Y Uno. si corta en ambas y hace girar, ¿cómo se llama? 2, 2, O giro. Y es una girasa. ¿Y qué medicamentos inhiben a esta enzima? las quinolonas. No. Estos medicamentos para quiénes sirven, sobre qué enzimas están actuando. Topoisomerasa. 2. Entonces, están inhibiendo la replicación de quién? Bacterias. Gran positivas. positivas, ¿Estas qué tipo de infecciones dónde generan? urinarias, Aparato urinario. ¿Y cuál es el tratamiento para eso? metronidazol, No, quinolonas. No, ¿cómo se llama? Ácido nalidíxico, norfloxacino, ciprofloxacino, ofloxacino, todo ese grupo. Entonces, ¿qué están inhibiendo la maquinaria de Repli? de replicación, Específicamente, ¿qué enzima hemos dicho? Girasa. Las ligasas que hacían, unían esos fragmentos de OK. Para eso otra vez que necesito ATP otra vez, ¿no? Energía. ¿Qué etapas tiene? Preinicio, inicio, elongación, terminación. Y esto va para todo, para transcripción, para traducción. Hay las 5 etapas en los 3 casos, ¿ya? Replicación, transcripción, traducción. Y al preinicio, ¿qué tenemos que formar? Reconocer el origen de replicación en las bacterias, que se adicione las diferentes proteínas, DNA-B, la helicasa, DNA-G, la primasa, DNA-SAS, DNA-C, etcétera, las proteínas de unión simple, ahí están toditas esas que se van. ¿Qué estamos formando? El complejo de inicio de la replicación. Repito, en E. coli hay un solo origen. En cambio, en eucariotas hay varios orígenes de replicación. El ORIC se llama así, ¿no? El origen de replicación de las bacterias. Una bacteria, ¿en cuánto tiempo se divide? Chicos. 40 minutos, No, en 40 minutos solo está replicando su material. 100 minutos. En 100 minutos. En 20 minutos forma su septin, en 40 minutos se replica y en total utiliza 100 minutos para, y repito, ¿dónde inicia ese proceso? En el origen de replicación, que es ORIC. Y en el inicio se ha formado ese complejo, se unen estas proteínas, se une PRI-A, PRI-B, DNA-T, ese complejo se transloca y actúa la helicasa, la DNA-B, la prima, es decir, se está uniendo ese primer a ese extremo 5, no, 3', 5', y bueno, se inicia el complejo iniciador. Se une la polimerasa, es decir, se está formando el replisoma, y cuando digo replisoma, ¿qué proteínas se unían, chicos? La helicasa y ¿quién más? La primasa. Y ahora pasa el proceso de elongación. Es decir, ¿qué está haciendo la enzimita? Polimerizando, ¿qué cosa? Nucleótidos. Utilizando como molde una de las cadenas, ¿no ven? Generando su cadena complementaria. Después, ¿qué va a hacer? La actividad POL1, lo que va a retirar es ¿qué cosa? Los RNA iniciadores, y va a sustituir los nucleótidos correspondientes, ¿sí? ¿Y quién hace eso? ¿Qué enzima? ¿Qué polimerasa hace? 1, ¿Qué actividades? 5', 3'. Sí, y ahí que se agregan, he dicho, los nucleótidos correspondientes, y necesito ligar estos a través de qué enzimita, la
Ligado. Entonces, ¿de qué hebra estoy hablando? Proceso de quebra. Es los fragmentos de qué? Okazaki. Nagasaki. Ojo, hay varios proteínas de terminación en bacterias. Y esto que le está dando la señalización hasta dónde tiene que llevar a cabo el proceso de replicación. ¿Qué modificaciones hace el ADN en bacterias? Les he dicho para cuidarse de las exonucleasas. Metilación. Y algo muy importante, la bacteria reconoce en este caso, su material genético, esas enzimas de restricción, porque está produciendo esta bacteria esas enzimas para destruir, ¿qué cosa? El ADN ajeno, ¿no? Y en eucariotas, ¿hay uno o varios orígenes de replicación? Son las ciclinas, las enzimas que intervienen. Las ciclinas, ¿qué están haciendo? Procesos de fosforilación. Y si hemos dicho, son estas proteínas nada más, en la replicación eucariota son mucho más proteínas las que intervienen. Además, son más polimerasas. ¿Cuántas polimerasas son? 5. Alfa, beta, gamma, epsilon, delta, epsilon. ¿Y qué hace alfa? Replica la hebra retrasada. ¿Qué hace beta? Repara el ADN. ¿Qué hace gamma? Replica el ADN mitocondrial y hace una reparación 3', 5'. ¿Qué hace delta? Replica la hebra conductora y repara en dirección 3', 5'. ¿Y qué hace epsilon? Replica la cadena conductora y repara hace una actividad exonuclear. ¿Tiene mucha importancia este proceso, chicos? Sí. ¿En la vida? ¿Es esencial? Sí. Sí, porque si no, no hubiera renovación, no tendríamos vida nosotros, ¿no? Morimos, ¿no? ¿Pueden haber errores durante estos procesos y mutaciones en ese material genético? Sí, puede Sí. ¿Y esto va a dar lugar a qué? Cáncer. Enfermedades metabólicas, por ejemplo, ¿no? A ver, ejemplos, tantos que hemos mencionado todo el año. ¿Cuáles? Señalosa, ¿cuáles? ¿Vendría la leucemia, doctora, en esta parte? Puede ser, leucemias. Igual cáncer. ¿Diabetes? No. Si es de origen genético, puede ser. Puede ser. ¿Qué? Ya, puede ser. ¿Qué más? La obesidad. Puede ser. Las dislipidemias. No quiero, háblenme de todo el año. Hemos hablado de enfermedades metabólicas. ¿Cuáles son? Las porfirias. Ya, porfirias. ¿Qué más? ¿Qué enfermedad en el metabolismo del glucógeno? La enfermedad de von Jerk, de Forbes. Anemia hemolítica. Ya, anemia hemolítica. ¿Qué más? Enfermedad de Forbes, enfermedad de Darwin. ¿Qué más? De Pompe. De Pompe. En el metabolismo de aminoácidos, ¿qué enfermedades? N hemos mencionado. Mutación en la fenilalanina hidroxilasa, ¿qué enfermedad produce? Fenilcetonuria.
Fenilcetonuria. Deficiencia de la cistationina sintasa, ¿qué enfermedad produce? Mutación a ese nivel. Cistationina sintasa, ha dicho, ¿qué patología produce? Se nota que no han estudiado, ¿no? Y se califican 60, 70, ¿sí o no? Homocisteinuria hemos dicho, ¿no es cierto? Sí. Dentro del metabolismo de la tirosina, ¿qué tipo de patologías de origen genético hemos mencionado? Gota. Gota, te he dicho gota, estoy hablando de eso. Cuando digo gota, gota está en otra cosa. De la tirosina era el albinismo. Tirosinemia de tipo 1, tirosinemia de tipo 2, ¿qué más? Albinismo, ¿qué más? Tirosinemia del recién nacido y Alcaptonuria. ¿qué otras más? N hemos mencionado todo el año, ¿no? En la hemoglobinopatías, mutaciones. ¿De quién? Las Talasemia. Talasemias. N, pueden mencionar miles, chicos, no necesitan. Estamos llevando la materia de bioquímica y todo el año hemos hablado de estas mutaciones. Y evidentemente están los cánceres. Ahorita nomás, ¿de cuántas patologías hemos hablado? Varias. Cromosoma X frágil, Huntington, el síndrome de Down, Klinefelter. Si hablan de gota, estamos hablando de Lesch-Nyhan, de la enfermedad de von Gerk, ¿sí o no? Ojo, ¿por qué se generan esas mutaciones? Porque mi maquinaria no puede, ¿cosa? ¿Hacer qué? Corregir. Y bueno, podemos tener inhibición de este proceso a través de moléculas que se unen a la doble cadena. Y si están unidas a la doble cadena, ¿va a haber replicación? No. No. ¿Va a haber división celular? No. No. O de medicamentos que actúan inhibiendo la maquinaria de replicación. ¿Qué drogas hemos dicho anteriormente? Las que actúan sobre gram positivas en infecciones urinarias. Quinolonas. Quinolonas. ¿A qué enzima están inhibiendo? Topoisomerasa 2. La topoisomerasa 2. Bromuro de tirio se utiliza en biología molecular porque este agente intercalante se une a la doble cadena y es mutagénico. Por eso hay que manejar con mucho cuidado esta molécula, porque me puede producir cáncer. Actinomicina D, colorantes de acridina, son moléculas que se unen a la doble cadena. Y por tanto, ¿qué están inhibiendo? La replicación. Actamicina, netropsina, también son drogas que se utilizan en tratamientos para evitar la replicación y por tanto multiplicación celular, pero estas actúan a otro nivel, rompiendo las bases nitrogenadas donde hay adeninas y tiaminas. Y la bleomicina neocarcinostatina, estas rompen enlaces en la ribosa entre carbono 3 y carbono 4. Otra vez estoy impidiendo, haciendo eso, el proceso de replicación. Las mostasas nitrogenadas son agentes quimioterápicos. La mecloretamina. Esta se usa para el tratamiento de qué, chicos, entonces, si no quiero que se dividan las células y multipliquen. Tumor, cáncer. Pero tiene efectos, ¿no? Porque estoy inhibiendo mi replicación, que me genera casi la muerte. Vómitos, náuseas, se cae qué cosa, mi cabello,
genera muerte en las células, piel oscura, llagas en la boca, llagas en la piel, enrojecimientos, irritaciones. Y inclusive no puedo tener hijos porque me está dañando la fertilidad. Si no hay replicación, ¿puedo generar progenie, chicos? No. 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 Y ya hemos hablado de las quinolonas. ¿A quién ni bien esas enzimas? O perdón, esas drogas. A la toximerasa. Tomarasa 2. Type, ofloxacino, ácido nalidíxico, novobiosina, todos esos. Y la afidicolina es tóxico ¿para quién? ¿Para humanos o para procariotas? Para humanos. Porque está inhibiendo mi Merasa alfa, ¿no? El material genético puede alterarse o puede corregirse dependiendo. Por eliminación, por inserciones, por sustituciones, puede generar recombinación genética. En algunos casos, con la finalidad de corregir errores, u en otros casos, pues está mezclando material genético, si se fijan, en los brazos del cromosoma, recombinación cromosómica, y por tanto esto puede darse para corregir, si es entre brazos homólogos, la mutación que se ha generado en este brazo y el otro me lo corrige, pero aquí estamos viendo que el material se está recombinando entre dos cromosomas diferentes. Por tanto, ¿qué estoy generando? Un cambio, una mutación. Esa trisomía, el síndrome de Down es una trisomía ¿de qué cromosoma? 21. 21 cromosomas hay ahí, 3 en el síndrome de Down, ¿no? 1 en extra se está produciendo. Y ya hemos dicho, el material se puede recombinar. ¿Qué es lo que hace el virus cuando me infecta? Se incorpora, ¿dónde? En mi célula. Y puede incorporar inclusive en mi material genético, y eso está generando un cambio. Y eso hace cuando el virus entra en una bacteria. Ya no es virus ese material, ahora, ¿cómo se llama? bacteriófago. Estoy recombinando el material, el ADN del virus con el ADN de la bacteria con su cromosoma circular. Utiliza la maquinaria para replicarse. El virus incorpora sus proteínas y después se va, chao, lisa la célula y salen miles de virus, ¿no es cierto? Y hay elementos móviles en el ADN, los transposones, son los saltarines. Van y se introduce este fragmento, salta y se introduce en una secuencia genética. Vamos a suponer que es el gen de la insulina, entonces este ya está mutado. Interrumpido ya no va a ser el gen de la insulina, ¿no? Porque está otro material ahí interpuesto. Y en bacterias, esto le da a la bacteria, ¿qué cosa? Resistencia. Y el TN3 es el que está generando resistencia a los antibióticos. ¿Quiénes producen daño en el ADN? Agentes físicos, agentes químicos. Físicos, ¿cuáles son? Rayos alfa, beta, gamma. Cuando digo alfa, beta, gamma, ¿de dónde vienen esos radioisótopos? Son radiaciones nucleares del núcleo de la célula, de los átomos. Y cuando digo rayos X es que hay fotones que están interaccionando con mis electrones y de ahí se generan estos rayos X, ¿no? En la envoltura, como también las interacciones de la luz ultravioleta. Entonces, estas interacciones en mis átomos van a producir cambios, excitaciones en esos átomos generando modificaciones. De igual manera, los agentes químicos, los radicales libres, ¿recuerdan qué pueden hacer con las bases, chicos? Hidroxilar, desmetilar, desaminar, etcétera, ¿no? Hay muchos fármacos, agentes alquilantes como la ciclofosfamida, que también se utiliza como agentes quimioterápicos, las mustasas nitrogenadas ya hemos hablado, los colorantes de acridina ya hemos mencionado, como la quinacrina, tenemos al benzopireno en el humo del cigarrillo, el ozono, todo eso genera cambios en el ADN. ¿Qué tipo de daño puede haber? Apareamiento malo entre timinas, por ejemplo, la luz ultravioleta,
pueden alterarse las bases nitrogenadas. Si la timina se desmetila, ya no es timina, ¿qué es ahora? Uracilo. Puede haber enlaces entrecruzados, pueden perderse bases, puede haber ruptura en una cadena, en ambas cadenas, y todo esto está generando daño, ¿dónde? En el ADN. Es muy poco frecuente, pero esto, ¿no, chicos? Porque ¿quién corrige eso? ¿Qué enzima corrige esos errores? ¿Ah? Topoisomerasa. Qué vergüenza, realmente. La DNA polimerasa, si estamos hablando, actividad correctiva, 3', 5'. Hemos repetido tantas veces, chicos. Y que me digan topoisomerasa. ¿Corrige mutaciones la topoisomerasa? ¿En algún momento hemos dicho eso? ¿Ah? No. Por ejemplo, citosina es esta. Si pierde su grupo amino, ya no es citosina, ¿ahora qué es? Uracilo. Uracilo. Si el uracilo se metila, ¿en qué se transforma? Timina. Si la timina se desmetila, ¿ahora qué es? Uracilo. Uracilo. Y si el uracilo se amina, ¿ahora qué es? Citosina. Citosina. Ese tipo de reacciones hay en estas bases. Por ejemplo, la adenina se desamina, ¿en qué se transforma? Hiposantina. Timina. La luz ultravioleta está uniendo timinas, dímeros de timina genera. Puede haber reacciones en las bases químicas. Si se oxida la guanina, ¿qué produce? 8-oxoguanina. O también el uracilo se puede hidroximetilar, la timina se puede glicolar, entonces hay una serie de alteraciones. Enlaces cruzados, ¿quiénes generan antibióticos? Por ejemplo, la mitomicina C. Generalmente actúa a nivel de la división celular, replicación, ¿no es cierto? Entonces, podemos tener bases entrecruzadas entre el ADN y también con las histonas, porque no olviden, las histonas son las que se unen. Puede haber pérdidas de ¿qué cosa? De bases nitrógenas. Se llama la despurinización. Están haciendo esas drogas, rompiendo ¿qué enlaces? Glucósidos. Glucosídicos. Ojo, los peróxidos, el hierro, el cobre, ¿qué están formando? Radicales Libres. Libre. Esto va a producir ionizaciones en los átomos. Sí. Sí. Y eso, cambios, ¿no? En la estructura de las bases nitrogenadas principalmente. Y alteraciones, ¿no? En este caso también pueden generar ruptura a nivel de la cadena del ADN, esos procesos de radicales libres, radiaciones ionizantes, agentes quimioterápicos que hacen rupturas a ese nivel. ¿Cómo reparamos? Ya hemos visto, la principal reparadora, ¿quién es la enzima? ¿Cómo se llama? Polimerasa. ADN polimerasa. ¿Qué actividad tiene para que repare? Exonucleasa. Exonucleasas. ¿Qué tipos de exonucleasas hemos visto de reparación de las polimerasas? 3'. 5'. 3', 5'. 3'. La ADN glucosilasa, ¿qué hace? Repara las bases retiradas. Puede reordenarse el ADN. Pero para eso, ¿qué necesito? Maquinaria, ¿no? ¿Qué necesito? Desenrollar el ADN, necesito topoisomerasas, necesito exonucleasas, endonucleasas, necesito las polimerasas, necesito las ligasas.
Y puede también repararse por recombinación homóloga, ¿no? No solamente generar mutaciones. Y aquí generalmente, vamos a ver, cuando los brazos del mismo cromosoma se recombinan. Puede haber delesión, puede haber translocación, fíjense, estos nucleótidos se han ido a esta parte, puede haber inserciones, nuevos nucleótidos, todo eso que está generando cambios. La luz ultravioleta, por ejemplo, puede generar esta patología, xeroderma pigmentosa. Es cuando está fallando algo, ¿qué es? La capacidad de, ¿qué cosa? ¿Reparación de qué? ADN. De ADN. Entonces, la luz ultravioleta es un factor generador de mutaciones y si no tengo la capacidad de reparar, voy a generar esta enfermedad. ¿Y qué produce esto? Cicatrices, hiperpigmentación, queratosis y ojo, pues inclusive puede dañar a nivel del sistema nervioso porque estamos generando una serie de mutaciones, ¿no? Trastornos en el crecimiento, hay sordera, hay microcefalias, etcétera, etcétera. ¿Qué hora es, chicos? Hoy día me han hecho renegar mucho. Con el otro, a esta hora ya estaba terminando. Ahora me voy a anochecer con ustedes, chicos. Y finalmente hablamos de la transcripción. Ese proceso que consiste en transformar el ADN en qué cosa? ¿En qué? En proteínas. Y es el proceso central de qué cosa? Del crecimiento y desarrollo de las células, de la expresión genética prácticamente. Y aquí la pregunta, ¿quién nació primero, el ADN o el RNA? ARN. ARN. El ARN. El ARNA. ¿Qué tipos de RNAs hay? Ribosomal, mensajero y de Ribosomal, transferencia. mensajero y de transferencia. Y hay más, ¿no? No solo, esos ¿en qué participan en la síntesis de una De una proteína. Y para que se genere eso, ¿qué tienen que hacer los genes que están en el ADN? Se tienen que Transcribir. ¿Y la enzimita que hace eso, cómo se llama? ARN polimerasa. ARN polimerasa. Esta está polimerizando, ¿qué cosa? Ribonucleótidos trifosfato. Esta enzima es más inteligente, tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Esto, pregunto, ¿RPOA es proteína o es gen? ¿Proteína? No, minúscula. Pensé que era con D. ¿Qué hace la subunidad, este gen RPOA? ¿Qué proteína va a producir, chicos? Polimerasa. RPOA. ¿De qué se ocupa? De ensamblar la enzima. Esta otra subunidad alfa reconoce al promotor, los activadores del promotor. Esta subunidad sigma normalmente no está unida, se une después, es el gen RPO, está codificado por el gen RPO2. ¿A qué proteína da lugar? RPOD. ¿Y cuál es su función de esta proteína? Unirse al promotor y reconocer. ¿Y cuál es la actividad de polimerasa que genera? La subunidad esta beta. ¿Ya? ¿Dónde se lleva a cabo ese proceso? En eucariotas, en el núcleo, y en procariotas, ¿dónde hemos dicho? Y es complementario, es unidireccional y es asimétrico. En una sola dirección, ¿qué dirección? 5'. 3'. ¿Complementario a qué cadena? ¿En qué dirección está esta cadena? 3', 5'. 3', 5'. ¿Qué necesito para, aquí está mal, qué tendría que tener para que sea ribonucleótido?
Un hidrógeno. Hidrógeno. OH. Un hidróxido. Entonces, ¿qué hace la enzimita? Polimeriza ribonucleótidos trifosfato. ¿Y qué enlace está formando? Fosfo. Diéster. Y no necesita el cebador. Empieza ella sola. Y hace todo. Desenrolla la doble cadena, corta los enlaces puentes de hidrógeno, reconoce, se une. Es múltiple esta enzima. Por eso decimos que la vida es del ARNA y no es del ADN. ¿Qué necesita como maquinaria? ¿A partir de quién? ¿Cuál es la hebra molde? 3', 5'. Necesita ribonucleótidos trifosfato. Igual necesita magnesio y la enzimita, ¿cómo se llama? Son varias polimerasas, ya en eucariotas. ¿No? Una sola. En cambio, en procariotas es una sola, la que ya hemos explicado, de 5 subunidades. Ahí está. Y además hay la epsilon, o digo la W. Se ha descubierto ya esa subunidad también. ¿Qué etapas tiene? Las mismas 5 etapas. Preinicio, inicio, elongación. Algo muy importante. Este es el codón de inicio. El A está mal. Esto debería recorrer ATG. Es el codón de inicio que va a dar lugar a AUG. No, AUC, y ese es el que codifica para metionina. Entonces, ¿cómo yo sé que este es el codón de inicio? ¿Por qué? Porque, o después de transcribir se va a dar lugar al codón de inicio, porque está cerca de una caja tata. Y en la subunidad -10 está esto, T, A, T, A, T. Y eso a mí me está dando la orientación de que este es el codón de inicio. Entonces, cuando digo cadena arriba abajo, me refiero a estas partes negativas, es decir, esta secuencia que está antes del codón de inicio. Y cuando digo cadena arriba arriba, me refiero a las unidades positivas que están de este hacia adelante en dirección 3'. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es esta partecita que está antes de ese codón de inicio, el promotor? En este están las cajas tata. ¿Y quién reconoce eso? Es la subunidad sigma. Y la subunidad alfa es la que se va a pegar a esa caja tata, ¿ya? Y algo muy importante, ¿qué tenemos en esa secuencia? El promotor. Y este puede ser débil o puede ser fuerte. Si es fuerte, quiere decir que tiene un alto poder de expresión. Si es débil, su expresión es baja, ¿ya? Entonces, no solamente hay las secuencias conservadas tata, sino también las secuencias consenso, que está más o menos en lugar -35. Es decir, 35 nucleótidos después de este A. Y en eucariotas hay mucho más cajas, y una está la tata, pero no está en la -10. ¿A qué posición está? -25. En -75 hay esta caja y en -90 esta otra. Y hay secuencias reguladoras en Hansel, es decir, secuencias que están 50 nucleótidos más alejados de esta secuencia. Pregunto, este es el exón donde se está iniciando la secuencia codificadora del gen. En procariotas es esto, y en eucariotas, ¿aquí qué se llamaría esto? ¿No es exón? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama en procariotas esto? ¿No es exón? ¿Qué se llamaba? ¿Cis? Cistrón, doctora. Cistrón, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, sí, doctora. Entonces, todo esto, ¿cómo se llama? El promotor. Otra vez, esta secuencia, tata, ¿cuánto está en procariotas? Esta es la +1. Entonces, 10 nucleótidos, aquí esto es -10, ¿ya? Aquí este es -30, y estas las secuencias de Saine del grano se llama.
Entonces, ¿qué eventos hay en el preinicio? Que la subunidad sigma reconozca a quién. Promotor. Promotora. Se una la RNA polimerasa a través de la subunidad alfa y después haga el deslizamiento hacia donde el codón a la secuencia de inicio de este proceso de transcripción. Y ojo, luego, ¿qué está haciendo? Va a empezar a polimerizar nucleótidos, que está iniciando el proceso de inicio de la replicación. De la Va replicación. colocando, ¿no? Complementarios a qué? A esta cadena molde. ¿Qué está formando esa RNA polimerasa? ¿Qué enlace? Fosfodiéster. Y después de que ha incorporado 6 a 7 nucleótidos, la subunidad sigma se retira y sigue ese proceso de elongación. Es decir, ¿hasta dónde va a seguir este proceso de formación de enlaces fosfodiéster incorporando los nucleótidos correspondientes? Hasta que encuentre, ¿qué cosa? Un sitio de finalización de la Transcripción. Y cuando digo burbuja de transcripción, ¿qué está ahí? La RNA polimerasa, la hebra de doble cadena, la hebra que se separa. No olviden, la misma RNA polimerasa hace de licasa, tiene esa función. Hace de desenrolladora, como ven aquí, y hace al mismo tiempo de enrolladora. Enrolla y desenrolla, es decir, está haciendo la actividad de topoisomerasa ella misma. ¿Y cómo reconoce ese proceso? Porque hay factores, señales de terminación, los TER-A, TER-D en procariotas. En cambio, en eucariotas hay la proteína Rho, que tiene una actividad NTPasa, es decir, ¿qué está haciendo? Desfosforilando los nucleótidos trifosfato y por tanto ya no hay polimerización. Y la cordizepina, ¿recuerdan? Esa droga, ¿a quién inhibe a esta proteína? Por tanto, está evitando ese proceso de terminación de la transcripción. Ojo, en procariotas no hay modificación de la RNA mensajero. En cambio, en eucariotas sí, que modifica. Este proceso en bacterias dura más o menos 2 minutos. En cambio, en eucariotas 4 a 24. ¿Y qué hemos dicho? Hay un proceso de modificación del RNA. ¿Recuerdan? Necesitábamos un RNA inmaduro. ¿Qué tipo de RNA tiene que ser? Maduro. Para eso, ¿qué necesitamos retirar? Las secuencias intrónicas. ¿Qué necesitamos? Que el ARN meta su 5-metilguanosina, su capuchón, y en el extremo 3' incorpore como 200 nucleótidos. Y cuando digo splicing del RNA maduro, es retirar, ¿qué cosa? Las regiones intrónicas, ¿ya? Entonces, el RNA en eucariotas, después de que finalice ese proceso de transcripción, ¿se modifica o no se modifica? No se modifica. No. ¿Y ese RNA es monocistrónico o policistrónico? Policistrónico. Cambio en Policistrónico. ¿cómo es? Cistrónico. Monocistrónico. Monocistrónico. ¿Qué quiere decir? Que está codificando para una sola ¿qué? Proteína. Proteína. Si yo veo esto es de procariotas o es de eucariotas? De procariotas. Procariotas. Exones dice, no dice exones. Dice secuencias espaciadoras, no dice intrones, ¿está claro? Entonces este es un operón. Si suponiendo el operón, 4 proteínas son. Voy a poner una quinta más. El operón de la urea, ¿para cuántas enzimas codifica? Ciclo de la urea, ¿cuántas enzimas necesita? 5. 5. Entonces,
Aquí tengo G1, G2, G3, G4 y necesitaría una G5 y hay pequeñas secuencias espaciadoras. Se transcribe la RNA y no se modifica. ¿Se retiran las regiones espaciadoras en el caso de procariotas, chicos? No. No, porque no hay procesamiento. En cambio, en eucariotas sí. Pero hay algo que hacen los RNAs de transferencia. ¿Qué tienen que hacer para... Se tienen que transcribir? Escribir. Y sí, en el caso de los RNAs de transferencia hay modificaciones. Se pierden 2 a 3 nucleótidos en el extremo 3'. Lo mismo en el extremo 5' se eliminan nucleótidos. Y hay modificación en las bases nitrogenadas. Pueden metilarse, pueden tiouridinilarse, es decir, pseudouridinilarse o isopentiniladelinación puede haber, ¿ya? Entonces, eso en quienes, repito, en los RNAs de Transferencia. no así en el RNA mensa. Pero. Y en el caso de los ribosómicos, fíjense, aquí 16S es de procariota o es de eucariota. 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 Procariota, Dios mío. ¿Qué han comido hoy día, chicos? Creo que han ido a bloquear. Están dormidos. 23S, ¿de quién es? Procariota. Este es el ADN. Entonces, ¿estos qué son? ¿Qué hay aquí en el ADN? Si este es el ADN, ¿qué es esto? Fuentes de hidrógeno. Es un gen que está codificando ¿para quién? Para el RNA ribosómico. ¿Qué es ribosómico? 16S. Este, ¿qué gen es? ¿Para quién está codificando? ARN de transferencia. Y si se transcribe ese gen, ¿en qué se está transformando? En el ARN de transferencia. Y si este gen 16 RNA se transcribe, ¿en qué se transforma? ARN ribosómico. Lo mismo aquí, ¿no ve? Entonces, ¿han comprendido para cada uno de estos ribosomas en el ADN que tenemos? Que yo quiero identificar Helicobacter pylori, voy a hacer la PCR y para eso necesito el ADN de las muestras que sacamos por endoscopía de biopsias gástricas. Hago la extracción del ADN, hago una PCR. Estoy amplificando la secuencia ¿de quién? ¿De qué gen? ARN ribosómico. 16S. 6 RNA. ¿Está claro? Del gen. Y si se transcribe ya no es gen, ¿qué es? ARN ribosómico. RNA ribosómico. ¿Qué efectos tiene la transcripción en eucariotas? Es más complejo. No es una sola polimerasa. ¿Cuántas polimerasas hay? 3. RNA polimerasa 1, 2, 3. ¿Dónde están? Estás en el núcleo, porque ahí hacen, ¿no?, su actividad. Están transformando. ¿En qué cosa, chicos? ¿Los genes? ¿En RNAs de qué tipo? Mensajeros. ¿Qué más? Ribosómicos y RNAs de transferencia. Por ejemplo, la RNA polimerasa 1, ¿cuál es su acción? Sintetizar los pre-RNAs ribosómicos. Es decir, ¿de cuáles estoy hablando? 28S y 58S. La RNA polimerasa 2, ¿qué hace? Sintetiza los pre-RNAs mensajeros, es decir, los RNAs nucleares heterogéneos y también los pequeños RNAs nucleares. Y la POL3, que sintetiza los pre-RNAs de transferencia, los RNAs ribosómicos 5S y algunos RNAs nucleares pequeños. También tengo polimerasa, ¿dónde?
en la mitocondria, porque ahí tengo material genético que se tiene que expresar. Y en las plantas también hay RNA cloroplástica, ¿está claro? ¿Y dónde se lleva a cabo este proceso en eucariotas? En el núcleo. Y aquí, ¿esto qué es? Si digo 18 es 5, es el 28 y es el ADN. ¿De qué estoy hablando, chicos? ¿Qué son estas cosas? ADN, ¿qué es 18S, 58S? ARN ribosómico. Ribosómico. RNA ribosómico, les voy a dar. Ay, Dios mío. ADN, dicho, ¿qué es? Los genes que codifican ¿para quién? Para el ARN ribosómico 18S. Exactamente, entonces no me digan RNA, aquí no es RNA, es gen, ojo, 10.000 veces, estoy hablando de gen, se está transcribiendo, ahora, ¿qué es esto? Esto ya no es gen, ¿qué es? ARN. Pre-ARN. ¿Cómo se llama este RNA? Ribosómico. Heterogéneo nuclear 45S, es el pre-RNA ribosómico, si quieren. ¿Y qué va a retirar? Estas cositas rosadas son las que no codifican. ¿Qué estás retirando? Las regiones Intrónicas. Intrónicas. ¿Qué queda? Este azulito, ¿ahora qué es? ¿Qué es esto? ARN ribosómico 18S. Ahora sí es el RNA ribosómico. ¿Qué tipo de RNA ribosómico? 18S. 18S. 40. 40S. ¿Cuántas proteínas se agregan a este ribosoma? 30. 30 proteínas. Y acá el 58S, el 28S, ¿a qué subunidad del ribosoma va a ir? A la subunidad 60. mayor, la 60S. E inclusive aquí se está agregando el otro que falta, ¿cómo se llama? 5S, ARN ribosómico. Y más de 50 Proteínas. Es la maquinaria en el ribosoma que después va a ser necesaria para hacer ¿qué cosa? El proceso de Traducción. Entonces, han visto, se está modificando el RNA ribosómico inmaduro, que en este caso es 45S, y va a dar lugar a los diferentes RNA ribosómicos, se van a ensamblar las diferentes proteínas y van a conformar las estructuras de las diferentes subunidades de los ribosomas. ¿Está claro? Y la maduración, ¿quién lleva a cabo? ¿Quién saca esas regiones intrónicas aquí, estos pedacitos en este ejemplo, los rosaditos? ¿Quién está sacando? Los splisosomas. ¿Quiénes son? Perdón, aquí no, está hablando de otra cosa. ¿Qué necesita la polimerasa? Antes era una sola y que hacía todo. ¿Qué necesitó? Factores de transcripción, de inicio de la transcripción. ¿Cuáles son esos? El factor 3A, el factor 3E, se tiene que unir, luego se une el factor 3B y luego este sirve como proteína de reconocimiento para que se una ahí a ¿quién? La RNA polimerasa. E inicie, ¿qué tipo de RNA polimerasa? 3. ¿Y qué va a iniciar esto después? La transcripción. Entonces es un proceso más complejo. Necesitamos, ahí está, una infinidad de factores de transcripción y cada uno sirve. Por ejemplo, el TBP es el factor de transcripción que reconoce a la caja TATA. Y entre todo lo que les he hablado, sobre todo, ¿es este el que importa? Y el que importa, bueno, la polimerasa. Y para el preinicio es toda esa maquinaria, fíjense, aparte de esos factores se unen otros, es un complejo mucho más fregado, muchos más factores de transcripción, la POL2 se une y hay muchas más cajas que reconocer en el promotor, no solo la TATA.
y la secuencia, no hay saime del grano aquí, eso es de procariota. Fíjense, todas estas cajas. Y en conclusión, ¿cuál es la estructura básica de un gen? El promotor, el gen y la secuencia terminadora. En procariotas, este ARN mensajero no se modifica y es policistrónico. ¿Qué quiere decir que está codificando en este caso para cuántas proteínas? Porque ¿cuántos cistones tiene? 3. En cambio, en eucariotas es un promotor para un solo gen. Son varios exones, pero es una secuencia, digamos la cadena, ya les dije, en la insulina alfa, beta, el péptido C y la otra, hay otro exoncito más ahí, se unen todos y van a formar el gen que codifica para quién, para la insulina. que está retirando los esplisosomas, los intrones y soldando los exones, ¿está claro? Y cuando se traduce esto para cuántas proteínas codifica, Para una. y madura el RNA mensajero, sí. ¿Qué se une al extremo 5'? Su capuchón. ¿Quién es su capuchón? El metila. Metil, ¿qué cosa? Metilguanosina. Y esto está evitando que me destruya ¿quién, chicos? La enzima. Está evitando que me destruya ¿quién? Al RNA. Enzimas destruyen el RNA. ARN nucleasas. Las ribonucleasas. ¿Cuál es la segunda modificación que hace el RNA en su extremo 5'? ¿Qué agrega? ¿Una cola de qué? Adenila. Adeninas. Son casi como 200 adeninas que se agregan. Lo mismo, ¿con qué finalidad? Que no destruyan las exonucleasas. ¿En qué dirección? 3', 5', ¿no? ¿Quiénes hacen la función de esplisiosomas? ¿Qué tipos de RNA, chicos? Medina. Los ARNNS. Los RNAs nucleares pequeños, los miRNAs o los microRNAs, ¿cómo se llamaban? U1, U2, U4, U5. Y fíjense, se acomoda primero 1, U2, después entra U4, U6, U5 y sale 1, U4. Y de esa manera ellas mismas hacen de función de cortar los intrones y soldar los exones. ¿Está claro? Sí, doctora. ¿Y qué inhibidores hay? Los mismos de hace rato, ¿no? Aquellas moléculas que actúan sobre el ADN molde. ¿Cuáles serán? ADN molde. ADN nucleasas. Esta vez voy a aplazar a toditos, chicos. ADN nucleasas. No. Los que se unen a la doble cadena, ¿cuáles eran? ¿Colorante de qué? Ya. Acridina. Bromuro de etidio y ¿qué más? Actinomicina D. Esos tres, los mismos. ¿Qué inhibían esas drogas? La replicación. Ahora, si se están uniendo a la doble cadena, también van a interferir con la transcripción. Van a haber algunas drogas que actúan sobre las polimerasas. Y en este caso es el tratamiento para COVID. ¿Cuáles son esas drogas?
La rifampicina. La rifampicina, ¿qué tipo de polimerasa inhibe? A la ARN polimerasa, la subunidad beta de las procariotas. Exactamente. Entonces, esto es tratamiento para qué principalmente, qué patología. Para la tuberculosis. Y está actuando sobre el material genético de transcripción, que es la RNA polimerasa de procariotas. En el caso del COVID, en el caso del COVID, ¿cuáles son esas drogas que inhiben a la RNA polimerasa? Medina, Peñalosa, Abner Ortiz. Y presente. Esta vez 10 a todos voy a poner, chicos. El Remdesivir. Ya. ¿Y cuál es el medicamento ruso que Sigma está produciendo? El Abifavir. Ojo, estos son los que hace rato ya hemos visto. Actinomicina D tiene esta estructura y esto se fija la doble cadena y evita que esta se separe. Y si no se separa no hay replicación, no hay transcripción. Y lo mismo hace el bromuro de tidio y la actinomicina D. Rifampicina, como su compañera decía, que se une a la unidad beta. Por tanto, de la RNA polimerasa, ¿de qué polimerasa estoy hablando? ¿Procariota, eucariota? De las procariotas. ¿Tratamiento para qué? Principalmente tuberculosis. Pero también para la, como Brucela también se combina, se usa. Y la alfa-amanitina está en la manita panyoide, es un hongo de qué tipo para mí? ¿Qué nos hace ese hongo a nosotros? Nos mata, es tóxico, porque ¿qué está inhibiendo? Pues mi RNA polimerasa, ¿no? Soy eucariota, ¿yo? ¿De qué tipo de polimerasa tengo? 1, 2, 3, entonces la 2 es eucariota, ¿sí o no? Sí. ¿Qué hacía? ¿Qué sintetizaba esta enzima? Los RNAs mensajeros. ¿Y si no hay mensajero, hay síntesis de proteínas? ¿No sintetizo proteínas, me muero? Sí. Y ahí está, Remdesivir, análogo de qué es, nucleótido. ¿Qué tipo de nucleótido? ¿Ribonucleótido o desoxirribonucleótido? Ribonucleótido. Por eso frena la polimerización de nucleótidos. ¿A qué enzima está inhibiendo? A la RNA Polimerasa. Esta droga cis-FDA es reconocida por quién, dónde ha sido producida. ¿Cuál es el país que nos domina? Pues en América. Estados Unidos. Y es por vía endovenosa que se utiliza en infusión. ¿Qué dosis? 1600 miligramos 2 veces No, al día. 200 miligramos el primer día y 100 durante 2 a 10 días. Y el Abifavir o Favipiravir se llama. ¿Quién lo ha descubierto o dónde lo han producido? Rusia. En Rusia. ¿Y es análogo de quién? Uracilo.
Uracil. ¿Pero qué está? ¿Cuál es la diferencia en el flúor? O perdón, en el uracilo, ¿qué está? ¿Hemos incorporado? Que se ha incorporado en el en el uracilo. Y estas drogas, ¿cuál es su modo de acción? ¿Qué enzima inhiben en la transcripción, chicos? ARN polimerasa. Si bien son antivirales, pero no matan al virus porque están matando solamente la RNA entonces, no hacen desaparecer completamente al virus, por eso solamente están disminuyendo, ¿qué cosa? La carga. La carga viral. La carga viral. Y la dosis en este caso es 1.600 gramos 2 veces al día y después bajar a 600, igual 2 a 14 días, dependiendo de cómo va la evolución del paciente, ¿no? Y el que evita la terminación de la transcripción y actúa sobre la proteína Rho, esa nucleótido fosfatasa, ¿cómo se llama? Cordyceps. Ojo, que no tienen el carbono 3 esta droga. El Oxígeno. Hidrógeno, aquí hay pues hidrógeno, ¿dónde no tiene? Me haces renegar. Peñalosa, ¿qué pasa contigo? Estoy cansada, doctora. Y pregunto, si no hay oxidrilo, ¿se puede polimerizar ahí? ¿La RNA polimerasa puede seguir generando transcripción? No. Entonces está frenando, terminando el proceso de transcripción. ¿Está claro? Sí. Hasta ahí nomás, porque yo también me he cansado y he renegado harto y voy a aplazar a todos, chicos, excepto a 2 personas que creo que han estado participando. Y esta vez lo siento, ni siquiera regular, ¿no? Re mal su participación. Uno se